y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecadores, Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecadores, Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Al combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir y luchar con nuestro capitán en la constante de seguir sin vacilar y vencer las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su
su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Tu brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todos tributan. Ya no suyo gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. El soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende de esta lucha contra el mal. Los efectos de una conversión. Todo acto trae una consecuencia, ¿verdad? Todo acto siempre recibe una respuesta, ya sea favorable o desfavorable. Ahora, déjeme decirle que las demandas de toda religión, de todas las otras religiones, por decirlo así, ¿verdad?, pueden quedar satisfechas, hermano, mediante una mera conformidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es decir, que muchas religiones, hermano, se conforman con que usted venga a un culto, con que usted haga una profesión de fe, con que usted lea su Biblia, con que usted ore, y eso es bueno, pero con eso se conforman ellos. Pero los cristianos, hermano, o sea, el cristianismo, ese demanda la regeneración del hombre interior. Ser oidores de la palabra, cualquiera lo puede ser, pero hacedores, difícil, hermano. Y hacedores es cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, o sea, aplicar lo que Dios quiere en nuestra vida. Y muchos no, por decirle algo, hay quienes pues están en un ritual, en una ceremonia, por decirle así, un día, en la mañana, en la tarde ya van sonados, cervecita o todo eso, ¿verdad? Y ahí pues empezamos a, ¿qué, hermano? No es que yo fui al culto, pero ya en la mañana estuve en el culto, es que yo ya leí la Biblia, es que yo ya oré, así es que ahorita puedo ir a parrandear. ¿Verdad? El cristianismo no funciona así, hermano. Tiene que haber un cambio interior en nosotros. Por eso, mire, incluso fíjese que hombres inconversos como Saulo de Tarso pueden, por lo que respecta a la ley, por decirle así, hermano, vivir vidas intachables delante de los hombres. Y a eso nos manda el Señor, a representarlo de una manera digna, que usted y yo podamos representarlos en todo momento, en toda situación, hermano, de una manera, que le digo, ejemplar, por decirle algo así. Ser ejemplo, ser imitadores de Cristo, así como dijo Pablo. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener, hermano, un cambio. ¿Cuándo? Cuando hay una conversión, ¿ah? Cuando recibimos a Cristo. Porque el hombre convertido es aquel cuyo corazón es entero, completamente, se entrega al Señor. O el corazón entero se ha vuelto a Dios, hermano. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en el mundo que estoy para vaciar, eso queda como basura, porque yo ahora soy nueva criatura. Eso es lo que tenemos que tratar la manera. Le digo, oigan, no le digo que tenemos que hacer, tratar la manera, le digo yo, de estar todos los días, hermano, presentándonos como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios en su vida. Amén. Por eso es importante, mis amados, mantenernos y saber, hermano, que hay un proceso. Y en este proceso, miren, el texto que hemos leído, hermano, el proceso queda aquí ejemplificado en la experiencia de Saulo. Y lo vemos, miren, primero, como rebelde,
Primero como rebelde. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Respirando, ¿qué dice? Amenazas y muerte. Él se iba a los gobernadores a pedir cartas para irse a las ciudades y apresar, entrar a las iglesias cristianas, a las sinagogas en esta época, hermano, y sacar todos los cristianos, llevarlos presos y robarse todo lo de adentro. Ese era el propósito, hermano, asolar la iglesia. Y él dice que respiraba una amenaza. Yo no sé, hermano, nosotros tenemos una historia que contar, amén, lo que éramos antes. Miren, muchos venimos de una manera también rebeldes, hermano, al Señor. Muchos quizás en muchas ocasiones, hermano, quizás ofendimos a alguien que nos estaba evangelizando. O muchos quizás, hermano, tiramos la puerta a alguien que quería mostrarnos el camino de Dios. Muchos quizás peleábamos. Estos evangélicos, ustedes aquí, ustedes. Muchos lo hacíamos quizás, hermano. ¿Y Saulo qué es lo que hacía? Los apresaba y los metía a la cárcel. Ahora, como rebelde, hermano, mire, déjeme decirle que después de todas las evidencias que tenía de la resurrección de Cristo en la vida y en el testimonio de Esteban, hermano, mire, usted y yo hemos visto maravillas de Dios, aún inconversos. Cuando no éramos cristianos, hermano, veíamos cómo Dios obraba en nuestra vida, en la vida de los demás, y aún así no entrábamos a los caminos de... Había rebeldía espiritual, por decirlo así. Imagínense ser testigo, porque mire, Pablo fue testigo de las maravillas. Me imagino, hermano, de que él de seguro se encontró con alguien que le decía, mire, por ahí hicieron un milagro. Hay un tal Jesús que anda levantando paralíticos, que anda sanando de lepra. Y él quizás, hermano, vio quizás algún milagro, pero aún así, hermano, viendo la evidencia, para decirle algo, hermano, ser testigo de la muerte triunfante de un cristiano es apenas, hermano, suficiente para matar la enemistad del corazón contra la voluntad revelada de Dios. Mira, el primer mártir, Esteban, a los pies de Saulo, murió apedreado, hermano. Él se jactaba, él se sentía bien viendo esa injusticia. Ahora, todos tuvimos esa parte rebelde, pero es ahí cuando conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De todas esas situaciones. Nos hace libres de ese velo que no podemos ver, principalmente aquellos que no tienen a Cristo, no ven más allá de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. O sea, hermano, hay rebeldía en el corazón. Y a veces, aún dentro del cristianismo, hermano, hay rebeldía también en el corazón, hermano. Mire, como prisionero, otro efecto de una conversión. Mire el versículo 2, perdón. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, dice la palabra, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, o sea, de repente llegó, le rodeó una luz, hermano, y del cielo, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, antes usted y yo éramos prisioneros del mundo, prisioneros del pecado. Amén. Antes, hermano, el pecado nos tenía absorbidos a cada uno de nosotros. Pero, como prisionero, Pablo fue detenido por una luz del cielo, hermano.
un resplandor escrutador, por decirlo así, de Dios cayó sobre este salteador religioso, porque era tremendo, Pablo. De hecho, al final usted escuchó que este Ananías le tenía miedo. Hombre, si dicen que él todavía tiene poder aquí. Y Ananías eso le estaba diciendo al Señor: Señor, yo no quiero ir a orar por ese ni ponerle mano. ¿Ah? Me va a querer matar a mí también, si con que me le he escapado varias veces, ha de haber dicho Ananías, ¿verdad? ¿Ah? Y ahora me están mandando, pero el Señor, ¿qué le dice? Ve, porque me es útil. ¿Ah? O sea, hermano, mire, después de que cayó sobre la luz sobre Saulo, dice que el resplandor cayó sobre iba camino a Damasco para robarle a la iglesia su tesoro viviente, cristianos y todo lo demás ahí. Ahora, recuerda, hermano, no hay nada que el obrador de maldad tema más que a la luz. Nadie, hermano, que ande bien, o sea, que ande normal, sin hacer daño, sale en el día y todo. Mire, el delincuente sale a delinquir, hermano, en la noche es más seguro. En su casa, cuando entraban, hoy ya no, bueno, todavía han de entrar a las casas en lo oscuro lleno. Y si ven una luz de lámpara ahí, ellos tratan de correr porque le tienen temor a la luz. ¿Ah? O sea, hermano, como prisionero, acá, mire, Dios siempre va a hacer su voluntad contra aquel lleno de maldad. Siempre. De una manera, la oveja negra que le llaman, un día va a cambiar, un día va a ser transformado, porque ante Dios se doblará ¿qué? Toda rodilla. Y aunque así, hermano, mire, fíjese que allá en Juan dice que el hombre aborreció más la luz que las tinieblas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sus obras son malas, dice la palabra. Y no es cierto que cuando queremos actuar mal lo hacemos a escondidas. ¿Verdad que no lo hacemos? Sino a escondidas. Lo hacemos prácticamente en tinieblas. Mire, desde ese momento Saulo podría referirse a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Así como empieza la carta allá en Filemón 1, dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, cuando usted y yo, hermano, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos da la libertad. Ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Jesús. ¿Y un esclavo qué es, hermano? Un siervo, un servidor, hermano. Nosotros le servimos al Señor, ya no le servimos al mundo. ¿Ah? Por eso es importante, hermano, que como muchos otros pecadores, así Saulo fue alcanzado. ¿Cómo? Repentinamente, hermano. Mire, si aquí, hermano, de repente, a veces antes hacían, yo creo que todavía hacen cruzadas evangélicas en las esquinas, en las colonias, ¿verdad? A veces pasando, va uno cuando escucha la predicación y se queda ahí, ¿verdad? De trabajar quizás con su mochila y ya para la casa y escucha la palabra de Dios, y en el momento que hacen el llamado, hermano, de repente él levanta la mano porque la palabra de Dios le tocó el corazón. ¿Ah? ¿Qué es eso? La luz repentina de Dios en el momento. Hay quienes se tardan mucho. Su servidor se tardó ¿cuánto? 6 meses para recibir a Cristo. Solo iba de oyente, y cada vez que hacían el llamado me hacían dormido. Ya cuando pasaron ahí y hubo un hermano que va a golpearme y zamaquearme, ¿cómo es
posible que alguien va a estar bien dormido, hermano, en un culto? Y yo bien dormido me hacía. Pero hubo un momento, hermano, en que un mexicano llegó a predicar en una Semana Santa. Y ese pastor mexicano habló a través de Dios a mi vida y a mi corazón. Ya tenía 6 meses de estar yendo, pero no había sido convertido. Y como no había sido convertido, no tenía ningún cambio en mi vida. Pero desde el momento, hermano, en que la palabra de Dios me tocó el corazón, empezó, hermano, como tiene el tema de esta noche, comenzó el efecto de la conversión en mi vida. Empecé a, hermano, a sentir que hay cosas que tengo que dejarlas, cosas que ya no me agradaban. O sea, la luz de la verdad hecha a resplandecer en el corazón por el poder del Espíritu Santo sigue siendo la manera en que Dios somete a todos los rebeldes a sí mismo, hermano. A través de la palabra Dios doblega. Miren, la presión de la luz fue tan abrumadora, hermano, que Saulo, dice la palabra, que cayó al suelo. Y esta luz, como la palabra de Dios, fue viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, así como dice la palabra. Y desde entonces comienza ¿qué? La batalla. Comienza ¿qué? Una lucha interior entre la carne y el espíritu. Antes no peleaba usted, antes no batallaba. ¿Por qué? Porque solo andábamos en la carne. Pero cuando recibimos a Cristo, tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra en usted y ya hay alguien más fuerte y poderoso dentro de usted que la carne. Y ese es el Espíritu Santo. Y usted empieza a batallar dentro de usted. No, hombre, ya soy cristiano. Ahí me van a ver. Dije esto. Y usted comienza ¿a qué? A sentir y a ver los efectos de una conversión. Y eso es lo que pasa con Pablo, hermano. Ahora recuerde, las armas suyas y mías, hermano, las armas, como dice, de nuestra milicia, como dice la palabra, no son carnales, sino son espirituales y son poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Quién nos ayuda a vencer la carne? Dios, hermano. Dios. Y empezamos a ¿qué, hermano? La luz, la conversión verdadera hace un cambio dentro del hombre interior. Usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que luchar por ser mejores cada día, hermano. Mire, es importante. Ahora, número 3. Otra, ¿qué le digo? Otra consecuencia o efecto de una conversión, otro efecto de una conversión es como indagador. Fíjese que Pablo dice allí en la palabra de Dios, dice, ¿quién eres, Señor? Le dice. O sea, no lo conocía al Señor. O sea, Pablo comienza, hermano, ¿a qué? A indagarse. Bueno, ¿y esto qué es? Esa voz. Ahora, uno de los efectos, hermanos, de la conversión suya y mía es buscar más de Cristo. Y no estoy hablando quizás, bueno, sí, espiritualmente tiene que buscar más, pero en conocimiento, hermano. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Y cómo es que usted es salvo con recibir a Cristo? Usted se pone a indagar, hermano, a buscar quién es Jesús en su vida, qué es lo que hace. Cuando usted comienza a indagar, hermano, a decir quién era el Señor, mire, es importante reconocer para estar plenamente seguro de su conversión. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él me va a sacar adelante. Yo sé que con Él soy más que vencedor.
Uno puede decir así con alguien que verdaderamente conoce. Y Pablo aquí, hermano, Saulo, perdón, porque todavía le pregunta, ¿quién eres, Señor? O sea, junto con la luz, hermano, por decirle ahí, refrenadora, vino una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, hermano, cuando la verdad viene en el poder del Espíritu Santo, hay siempre una voz con ella. Hay una voz que te dice, bueno, si ya recibiste la luz salvadora, ¿y por qué estás ahora haciendo eso? El Espíritu Santo habla, hermano. La voz la escuchamos. O sea, hermano, cuando la verdad viene del poder del Espíritu, siempre vamos a escuchar redarguir dentro de nosotros. No, esto no lo hago porque no me conviene. No, es que ya voy a la iglesia y qué van a decir los demás. Y antes no pensábamos eso. Antes no nos deteníamos para hacer algo, no. Ahora lo pensamos dos veces. ¿Qué es eso, hermano? El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo hablando dentro de nosotros, haciendo que el pecador sienta que es con él. O sea, con quien tiene que ver la palabra de Dios. A veces, hermano, mire, nosotros como pastores, como colaboradores de Dios, somos instrumentos útiles, y a veces nosotros mismos sentimos, hermano, que el mensaje nos está hiriendo, nos está diciendo, nos está cayendo a nosotros. ¿Qué es eso, hermano? La voz del Espíritu Santo. Que primeramente habla a nosotros, hermano. Ahora, esta pregunta revela la terrible ceguera del corazón y de la mente de Saulo. ¿Qué quiere decir? Que no lo conocía. ¿Quién era el Señor? No lo conocía. ¿Cómo podía conocerle y vivir en enemistad con él? No se puede. O sea, es muy diferente con Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice allí el capítulo 6, versículo 66, creo que 55, perdón. 6:55 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo al momento que lo estaban apedreando y estaba a los pies de Saulo. Y él sí estaba lleno del Espíritu Santo, él sabía. Es más, dice que vio abiertos los cielos y vio la gloria de Dios. O sea, usted y yo podemos ver también maravillas, hermano. Mire, la luz del Señor siempre va a conducir a una indagación honrada en pos de Él, por supuesto. Siempre va usted a decir, bueno, ¿y esto por qué es así? Mire, como indagadores, uno de los efectos de una conversión es no quedarse con lo que el predicador le dice. Se tiene que investigar, porque el hombre no es perfecto. Así como usted, nosotros nos equivocamos también. Entonces usted tiene que buscar. En el sermón dijo esto, quiero ver si es verdad. Excelente. Tiene que indagar. ¿Para qué? Para conocer verdaderamente en quién ha confiado o en qué se ha convertido usted como cristiano. ¿Por qué? Porque después de indagar, mire, uno se convierte. Cuando uno dice yo sé en quién he creído, es porque usted es un hombre convertido. Dice Pablo ahí en versículo 6, 9, 6, mire, él dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, hermano, dice que temblando, al descubrir su pasado, por supuesto, su culpa, su pecado, y atónito, quizás, hermano, mire, ante la grandeza de la misericordia y de la gracia del Señor, le hace esta pregunta, verdaderamente arrepentido, listo y dispuesto a someterse a su voluntad. Esto es la conversión. Cuando usted se convierte a Cristo, lo primero, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo yo
agradar la libertad o la salvación que Dios me ha dado. Es lo primero que se hace. Y eso es lo que Saulo dice, que quiere que yo haga, le dice. ¿Ah? O sea, es importante, hermano. Mire, no hablar acerca de un deber religioso, sino una total entrega de todo el ser a la persona y el servicio del Señor Jesucristo. O sea, hermano, no servirle a la iglesia, no servirle a un ministerio, no servirle a los hermanos, no. Cuando usted le sirve, viene a servirle a Dios. Cuando usted le sirve, hermano, es Dios quien está recibiendo ese servicio. Y es Dios quien se agrada bastante, hermano, con lo que usted hace. Con la intención que usted tenga, con eso basta. Porque Dios ve la intención del corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender con relación a esos efectos, hermano, de una verdadera conversión. O sea, hermanos, mire, Saulo se arrepintió en el acto, tan pronto como descubrió el error de sus caminos. En el momentito si usted ve, esta es la conversión. De aquí en adelante usted estudia la vida de Pablo, jamás Pablo dio un paso atrás, ni mucho menos se detuvo. En una ocasión lo agarraron, lo garrotearon, lo golpearon y no lo mataron porque se quedó quietecito así. Ya para que ya no le pegaran. Y dijeron los que le estaban golpeando, creo que ya está muerto, ya lo matamos, vámonos. Para que no ande predicando. Y él dice que no lo vio, a lo más que se fue, se levantó, se sacudió y se fue a otra ciudad a seguir haciendo lo que Dios le había mandado. Él no se detuvo. Él no se detuvo en ningún momento. Él no dijo, me ha venido este gran problema y ya no voy a ir a la iglesia. Él no dijo, me ha venido esta situación, mi mujer me dejó y por lo tanto ya no voy a ir. Cuidado, hermano. Cuidado. Dios tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Dios tiene que ser lo primero. Y cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted va a ser prioridad para Dios en las cosas que usted le pida. Y téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro. Dios así obra, hermano. Pero necesitamos esa conversión, hermano. Dice que como discípulo, Pablo fue fácil de conducir. En el versículo 8 dice la palabra: entonces Saulo se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco. Aquel hombre que era rebelde, que buscaba, que mataba, hermano, que le tenían temor, aquel hombre ahora lo llevaban de la mano. Lo llevaban, hermano, con una necesidad. Ahora él dependía de otros. La conversión nos trae humildad, la conversión nos trae armonía, nos trae amistades, hermano. Cambia todo nuestro panorama y nuestra vida también. Entonces es importante. Después de la conversión viene el ¿qué? La adoración. Como adorador, bueno, allá en el versículo 11 dice la palabra: el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué estaba haciendo él, hermano? Orando. ¿Cuándo Pablo había orado? Yo no creo que oraba a algún dios, ¿verdad?, de los romanos. No, él solo andaba. Pero aquí sí ya empezó a orar. Empezó a meditar. Lo que usted y yo tenemos que hacer después de una conversión, ¿qué es, hermano? Aprender a orar, hermano. No es que yo sé rezar, no. Rezo es una cosa, oración es otra, hermano. Son dos cosas muy distintas. El rezo es lo mismo. El rezo es una recitación, por decirlo así. La oración es una conversación. La oración es hablar con Dios. ¿Sí?
no repetir las mismas palabras. Son dos cosas bien importantes que tenemos que aprender. Él está orando, dice la palabra. Hasta entonces, fíjense que Saulo había recitado frecuentemente sus oraciones, quizás, lo que le acabo de explicar. Pero ahora él oraba. Ahora su corazón regenerado anhelaba tener, ¿qué, hermano? Comunión con Dios. Y yo me imagino, hermano, que Pablo en oración buscaba escuchar otra vez la voz y la luz que lo envolvió. Porque imagínese el cambio que tuvo solo con eso, ¿no? Solo con la luz y la voz, hermano. Con eso bastó para que él cambiara completamente su vida, su mentalidad, su corazón. O sea, mire, hermano, aquel que se había revelado, un joven convertido, dijo una vez: antes de convertirme oraba a mí mismo, pero ahora oro a Dios, decía. ¿Y es lo que Pablo estaba haciendo? O sea, los que no conocen a Jesús como su propio Salvador personal, solo pueden acercarse a Él, hermano, con sus labios. ¿Por qué? Porque adoran lo que no conocen. Pero al recibir a Cristo, ¿quién es el que nos ayuda a hablar con Dios? El Espíritu Santo, hermano. Pero mientras no recibimos a Cristo, no puede entrar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos criaturas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra. O sea, los que no tienen Cristo son criaturas de Dios. Mas a todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo mismo alguien creado que un hijo de Dios. Claro, nosotros somos creación de Dios también, pero, hermano, hay algo diferente. Nos involucramos en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso usted ve, ¿cómo le dice Ananías? Hermano Saulo, me dice, cuando llegue. ¿Ah? O sea, por eso es importante, hermano, adorar al Señor. Y eso nos ayuda. Y miren, para ir cerrando, versículo 15, dice la palabra ahí: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, hermano, miren, Pablo iba a ser testigo de las maravillas de Dios. Saulo iba a ser testigo. O sea, y como testigos, hermano, antes de esto, Saulo era un vaso preparado ¿para qué? Para la destrucción. Él andaba destruyendo sinagogas, destruyendo vidas cristianas, familias cristianas, separando a los hombres de sus mujeres, de sus hijos. Él antes así era, ¿ah? Pero ahora es vaso escogido, dice la palabra. Así como usted y yo somos vasos escogidos. Yo no sé si usted tiene un vaso suyo, por decir algo, un vaso especial en toda la vajilla que hay en su casa. Todos tenemos, ¿no? Dame fresco, pero servíme en mi vaso, ¿viste? No me vayas a dar en el... Todos tenemos un vaso o una taza, ¿verdad? Todos tenemos. Así el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Somos vasos escogidos de Dios, hermano. Mire, habiendo sido purificado y transformado por la gracia de Dios, Saulo era vaso escogido, hermano. ¿Y para qué? Dice que para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, Pablo iba a predicar a los gentiles, al mundo, por decirle así. Ya no a los judíos ni a los romanos, no. Aquellos que no tenemos sangre romano, ni judía, no. Por eso, como vaso fue hecho fuerte, porque iba a padecer mucho. Como dice, va a padecer mucho por mi nombre. Dice,
Y si usted conoce, y yo le invito, escudriñe la historia de Pablo. Miren, la historia de Pablo es tan linda, hermano. Murió como mártir ahí en Roma. Todos mueren ahora de una manera trágica. Pero lo importante es que han peleado la buena batalla. Y al final tienen su corona. Por eso es importante, mis amados, ser testigos de las maravillas. Nosotros somos testigos de lo que Dios hace en la vida del cristiano, en lo que Dios hace en su vida, en su familia, en su iglesia, hermano. Todo lo que Dios hace. Somos testigos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Testificar. Y eso es lo que, ¿por qué? Porque ha sido testigo de lo que Dios hace en su vida. Ahora, muchas veces, hermano, como le dije, el abatido Pablo, muchas veces vamos a sentirnos abatidos, pero no destruidos, hermano. Porque en Cristo usted y yo nos levantamos como vaso, útil para nuestro Maestro y lleno del Espíritu Santo. Porque si usted, hermano, ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Usted. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner a trabajar. Recuerden, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿No crean? Pablo, cuando terminó todos sus ministerios, dice la palabra que 3 veces le rogó al Padre que le quitara el aguijón en la carne. ¿Qué era el aguijón en la carne? Un problema que tenía en su cuerpo, un problema físico. ¿Cómo es que Dios no le va a escuchar a aquel que ha escrito en el Nuevo Testamento más libros? ¿Cómo es aquel que fue testigo, que habló, escuchó la voz de Dios y Dios no le hizo el milagro? Porque el Señor, ¿qué le dijo, hermano? Cuando Él le dijo que le quitara, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, y soy fuerte. Así decía Pablo. Y así somos nosotros. Cuando usted y yo sentimos debilidad, ahí está la fortaleza y la fuerza de Cristo diciendo: tú eres más fuerte que esa debilidad, tú eres más fuerte que ese problema, tú eres más fuerte que esa situación. Levántate y sigue adelante. Pablo murió con el aguijón en la carne. Así, no lo escuchó el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque siempre Dios nos va a tener agarrado de áncora. Así como Pablo decía: para que no me jacte, porque si de gloriarme se trata, yo tengo mucho de qué gloriarme, decía Pablo, pero el Señor me ha puesto un aguijón en la carne, dice, para que no me sobrepase. Y así el Señor nos mantiene a nosotros. Por eso usted se va a dar cuenta de que problemas siempre vamos a mantener, hermano. Dios siempre nos mantiene así. Ahora cierro con esto, hermano. La conversión de Saulo y su equipamiento para el servicio de Cristo, hermano, nos ha sido dado como ejemplo para los que creyeran después en el Señor Jesucristo. Mire, busque Primera de Timoteo, allá adelante. Primera de Timoteo 1:16. Dice la palabra. 1:16, Primera de Timoteo. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Quiénes son estos? Usted y yo. Aquellos creyentes, valga la redundancia, que hemos creído en el poderoso Hijo de Dios.